Es verdad que estamos en un clima bastante convulso, que hace dudar a la gente, tanto al que tiene un perfil conservador como más arriesgado. ¿Cómo debe posicionarse el inversor más conservador o neutro, digamos? ¿Crees que es momento de empezar a pivotar a activos que sean más de renta fija, más de bonos en este contexto actual? Hombre, ahora mismo, desde luego, con alta incertidumbre, los activos más potencialmente volátiles, la bolsa, pues suponen un riesgo mayor. Eso es casi tautológico, ¿no? Es una perogrullada. Con lo cual, uno que rechace o que no quiere exponerse a esa volatilidad no debería estar ahora mismo en bolsa. Tampoco digo que deba salir, cuidado, porque yo, por ejemplo, no he liquidado nada de mi cartera bursátil. Bueno, aparte, al final las pérdidas desde la locura de Trump tampoco han sido especialmente significativas. Estoy bastante posicionado en Europa en cosas que se benefician de las bajadas de tipos de interés. Entonces, bueno, al final casi lo he comido por lo servido, ¿no? Pero eh, incluso en los peores momentos post liberación, día de la liberación, donde sí que había pérdidas respecto a máximos, no respecto a la inversión original, pues sustanciales. Claro, había gente que veía mis vídeos y decía, te he hecho caso y he vendido todo lo que tengo en bolsa. Y yo, cuidado, cuidado, yo no he recomendado en absoluto eso, porque no es, o sea, desde luego lo peor que puedes hacer, sobre todo desde una perspectiva de largo plazo, es intentar hacer trading con respecto a las locuras que diga o que deje de hacer Trump. Entonces, desde una perspectiva de largo plazo, creo que tiene sentido mantenerse en bolsa, que si acumulas en este momento minusvalías, no es el momento de realizarlas, de salir en un momento de pánico, pero creo que lo que sí nos podemos plantear es respecto a los nuevos flujos de ahorro que vayan llegando. ¿Tiene sentido entrar en bolsa? Pues puede tenerlo, porque los precios son, cuanto más caiga, obviamente más atractivos, pero si a uno le molesta la volatilidad y está incómodo con ella, pues por definición, este no es el mejor momento para entrar en bolsa exponiéndote a volatilidad. Y ahí la renta fija puede ofrecer una alternativa más atractiva por cuanto la volatilidad tiende a ser menor, aunque también con toda la locura de presiones sobre la Fed y de decisiones que esto puede desencadenar, pues también la estructura de tipos puede fluctuar y eso llevará a que el valor liquidativo de tus bonos fluctúe, aunque bueno, si estás hasta vencimiento tampoco es un problema, ¿no? Entonces, yo diría que tiene sentido o puede tener sentido la renta fija en un contexto como el actual, sin duda, especialmente si hablamos de empresas, por lo que mencionaba antes, que no tengan una vinculación muy directa al comercio Estados Unidos-China. O sea, claro, las empresas que tengan muchos intereses económicos en esos flujos comerciales, sí que habría que evitarlas, tanto sus títulos de renta variable, sus acciones, como sus bonos, porque bueno, si no se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y China, sí que podrían ser un factor de riesgo más importante. Por esta noticia, que hemos reaccionado todos a ella, y es las presiones que está haciendo Donald Trump a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y amenaza con despedirlo, cosa que es bastante complicada, como bien conoces, pero sí que es una presión del poder político sobre un organismo teóricamente independiente como es la Reserva Federal. No sé qué te parece todo esto, si crees que es para buscar un culpable, como sucede con muchos políticos de corte populista, de buscar un enemigo externo para justificar lo que están haciendo. No sé cómo has visto todas estas amenazas a Jerome Powell y decir que le va a despedir y que tiene que bajar los tipos de interés. A ver, en general me parece todo un disparate y no porque no pueda haber cierto grano de verdad, pero como en todas las falacias o trampas argumentativas, pues para que suenen verosímiles tiene que haber una cierta verosimilitud detrás, ¿no? Es verdad que la Fed suele llegar tarde a la hora de subir tipos y tarde también a la hora de bajarlos. Al final no deja de ser un, a los austríacos a veces dicen que es un órgano de planificación central, quizás un poco exagerado, pero tiene también de nuevo su grano de verdad.
Y claro, los órganos de planificación central no reciben información inmediata, siempre van con retraso. Cuando reciben la información no la procesan bien inicialmente y todo eso va como postergando una reacción mucho más de mercado que suele ser mucho más inmediata. Entonces, es verdad que la Fed pues se equivocó a la hora de subir demasiado tarde los tipos de interés y uno podría decir que ahora, no lo sé, es más discutible, es curioso cómo muchos trampistas criticaban a Powell por bajar tipos hace algunos meses y ahora están reclamando que baje tipos. Pero bueno, podría llegar a entender que haya gente que crea que ahora está llegando tarde a la hora de bajarlos. Es decir, creo que esa tesis no es descabellada. Problema, primero, si Powell es un incompetente, que tampoco creo que pueda decirse eso, es decir, imagino crisis inflacionarias como la que hemos vivido, sobre todo por política fiscal, no lo olvidemos, me las imagino muchísimo peor gestionadas que lo que ha hecho Powell. No es que Powell lo haya gestionado bien, pero desde luego podría haberlo hecho muchísimo peor. Pero en todo caso, no perdamos de vista que quien nombra a Powell es Trump. O sea, este señor no ha llegado aquí por arte de magia, sino que quien nombra a Powell es Trump. Entonces, es verdad que luego Biden renueva su mandato, pero originariamente quien coloca ahí a Powell es Trump. Entonces, alguna responsabilidad tendrá el propio Trump en haber nombrado a alguien que él dice que es un incompetente. Pues si tú nombras mal a la gente en puestos clave, asume también tu parte de la culpa. No digas que este señor no sabe y que ahora yo lo voy a hacer mejor, porque a quien colocó a ese señor que no sabe ahí esperando que lo hiciera bien fuiste tú. Entonces también tu criterio está en cuestión, ¿no? Luego, yo también me plantearía cuándo en algún momento de su mandato, primero 4 años y este segundo algunos meses, claro, Donald Trump ha dicho que los tipos de interés estaban demasiado bajos y que por tanto lo que tenía que hacer la FED era subirlos. Yo nunca he escuchado ese mensaje. Para Donald Trump, los tipos de interés siempre han estado demasiado altos y siempre ha habido que bajarlos. Con lo cual, si tu criterio heurístico siempre es que hay que bajar los tipos, estén al nivel que estén, no parece que esa conclusión proceda de un análisis sofisticado de cuál es la situación de la economía y cuál es el grado expansivo o restrictivo de política monetaria, sino que tú por defecto vas a reclamar siempre tipos de interés más bajos porque tienes la idea de que los tipos de interés bajos son buenos para la economía, lo cual probablemente tenga mucho que ver con la trayectoria empresarial de Trump, que, como ya sabéis, está muy vinculada al apalancamiento extremo. Y claro, tipos de interés bajos son beneficiosos para el deudor y son letales, ¿no? Los altos son letales para el deudor. Y dicho esto, como, digamos, precedente, a mí me parece tremendamente hipócrita y tremendamente tramposo que, más allá de que a lo mejor, ya digo, la tesis de que hubiese que bajar tipos antes, pues es un debate y creo que es un debate razonable a tener, pero más allá de ese debate razonable me parece tremendamente tramposo e hipócrita que tú tomes una serie de decisiones económicas que están dañando muchísimo la economía, la subida arancelaria, que no deja de ser una subida de impuestos brutal sobre la economía estadounidense, que además machaca los flujos comerciales globales y por tanto la integración económica de Estados Unidos en el resto del mundo, que esa salvaje decisión impositiva arancelaria dañe tremendamente a la economía, a lo mejor no de una manera irreversible si se modifica esa política arancelaria, pero desde luego sí que está habiendo paralización de la actividad económica. Y después de haberte cargado o de haber dañado la economía con tus políticas, digas que si Powell no baja tipos de interés rápido, a lo mejor sí que hay una desaceleración económica. Hombre, si no hubieses lanzado el famoso Día de la Liberación, pues no sé si habría habido una desaceleración económica, pero desde luego no de la magnitud que has acelerado o has provocado tú con tu política fiscal. Entonces sí, yo creo que claramente, aunque haya críticas que se le puedan hacer a la gestión de Powell,
lo que está diciendo Trump y el trumpismo en general, porque es tremendamente instrumental a la propaganda de Trump, más allá del análisis que se haga, eh, es buscar una justificación externa al problema que ellos mismos han creado.